Tenían 12 años cuando acuchillaron a su íntima compañera del colegio para complacer una figura ficticia de un relato de terror que quizás conozcas. Dijeron que Slenderman les había ordenado cometer el crimen. Increíblemente, la víctima sobrevivió al brutal ataque en un bosque de Wisconsin en Estados Unidos, esto hace 6 años. Una historia donde perdieron la inocencia y la amistad con su mejor amiga. En el video de hoy te voy a contar el crimen de unas niñas obsesionadas con Slenderman, este personaje de una creepypasta. Era viernes y pensaban festejar el cumpleaños de Morgan Geyser con una pijamada que incluía pizza, disfraces y risas durante toda la noche. Esa tarde, Anissa Weier, Peyton Lutner y Morgan Geyser salieron juntas del colegio donde cursaban el 6º grado y fueron a la casa de la cumpleañera. Para Peyton fue una noche rara, sus amigas se mostraban un poco distintas y susurraban mucho entre ellas. Fuera de eso, todo marchó con cierta normalidad, se podría decir. Después de los juegos y las carcajadas, se marcharon a dormir. Por la mañana siguiente, las 3 amigas de 12 años decidieron ir al parque para pasar el día al aire libre. Quedaba cerca de donde estaban y era un área boscosa de Waukesha, un suburbio en la ciudad de Milwaukee, esto en los Estados Unidos. En los baños públicos del parque, Peyton sufrió el primer ataque. Anissa intentó golpearle con fuerza la cabeza contra la pared. Peyton por el otro lado se molestó, pero no le dio mayor importancia a este incidente. Por eso, cuando le comentaron de adentrarse en el bosque para ver a los pájaros y jugar a las escondidas, fue con ella sin ningún problema. Mientras Morgan empezaba a contar contra un árbol, ellas salieron corriendo a esconderse, pero de pronto Anissa empujó a Peyton y le dijo que se acostara en el piso y se tapara con ramas y hojas para no ser vista. Fue en ese momento que Morgan fue hasta donde ellas estaban y aprovechó para sacar el cuchillo que llevaba escondida en su chaqueta, un cuchillo con una hoja de 13 centímetros. Se lo dio a Anissa, quien no se animó a usarlo, y se lo pasó de nuevo a Morgan. Mientras Anissa mantenía a Peyton contra el suelo, Morgan le susurró: "No voy a hacer nada hasta que tú me digas". Entonces Anissa le gritó que era el momento de que se enloqueciera. Morgan saltó sobre Peyton y empezó a apuñalarla enloquecidamente. Fueron 19 cuchillazos, 5 en un brazo, 7 en la pierna, uno le perforó el páncreas, otro le atravesó el hígado, otro más hirió el estómago y los otros 3 restantes fueron al diafragma. Pero el navajazo más peligroso de todos fue el que pasó a 1 milímetro de una arteria coronaria, muy cerquita del corazón. Peyton gritaba sorprendida por el ataque y les decía que no podía ver, que no podía pararse y que no podía respirar. Anissa, por el otro lado, le dijo a su amiga herida, casi de muerte, que se pusiera boca abajo, así la sangre saldría más despacio. Todo esto se lo dijo fríamente, sin ningún remordimiento. Se fueron entonces después de prometerle que irían a buscar ayuda, pero esto fue una total mentira. Ellas querían que Peyton perdiera la vida en ese momento. La dejaron desangrándose en la zanja y salieron del bosque. Se dirigieron a los baños públicos de un supermercado, de un Walmart cercano, y ahí se limpiaron muy bien la sangre de su amiga íntima. Slenderman, pensaron, ya estaría muy complacido con ellas. Esto fue un sábado 31 de mayo del 2014. Peyton estaba al borde de la muerte, pero fue capaz de arrastrarse metro tras metro para salir del área donde hubiera sido imposible que la vieran a tiempo para salvarle la vida. Tuvo la fortaleza suficiente para alcanzar un sendero y ahí la encontró el ciclista Greg Steinberg, que primero pensó que Peyton descansaba al sol, pero luego la niña le pidió que por favor la ayudara porque la habían acuchillado muchas veces. El ciclista llamó inmediatamente al 911 y le ofreció agua. En la llamada se lo podía escuchar consolándola, diciéndole que aguantara, que ya venía la ayuda en camino.
Cuando llegaron la policía y la ambulancia, Peyton estaba consciente y Dan Klein, el primer oficial de policía en la escena, le preguntó ¿quién te hizo esto? Y ella respondió con claridad: fue mi mejor amiga Morgan. Peyton fue llevada al hospital de Waukesha, donde entró por emergencia y fue derivada rápidamente al quirófano. La compleja cirugía para reparar los daños internos y externos duró aproximadamente 6 horas. Peyton estuvo en cuidados intensivos durante semanas. La policía le comentó a los medios que muchas de las heridas alcanzaron órganos vitales, pero increíblemente y por suerte la víctima sobrevivió a este cruel ataque. Morgan y Anissa fueron encontradas ese mismo día, pocos minutos antes de las 3 de la tarde, sentadas al costado de la ruta interestatal 94. En una bolsa que llevaban, la policía encontró el cuchillo que habían usado para ejecutar su planificado crimen. Morgan Geyser no demostró ninguna empatía con su víctima, mientras que por el otro lado, Anissa parecía tener algún sentimiento de culpa por haberla apuñalado, aunque sostuvo que había sido necesario para calmar a Slenderman. En el interrogatorio filmado por la policía indicó: Morgan dijo que teníamos que terminar con la vida de Bella, que Bella era como llamaba Morgan a Peyton. Mientras que por el otro lado, a Morgan se la vio desesperada frente a las cámaras del sitio del interrogatorio, desplazándose de un lugar a otro, mientras que en su sudadera o en su hoodie que llevaba puesto tenía todavía sangre de su amiga. Cuando entró el policía que la entrevistaría, Morgan le preguntó con calma si su amiga había perdido la vida. El detective quiso saber si ella se arrepentía de haber apuñalado a una de sus mejores amigas, pero Morgan le respondió con una voz tan melosa y suave que con solo escuchar la grabación te hace temblar del cinismo con el que una niña de esa edad podía hablar. Lo he pensado, pero decidí que el arrepentimiento no me lleva a ningún lugar. Es más fácil vivir sin culpas, fue lo que dijo Morgan. Cuando el investigador le preguntó si había pensado qué iba a pasar luego de apuñalar a Peyton, imperturbable y con una voz ingenua le contestó: no sabía realmente, pensé que iba a estar en problemas. Mami siempre dice que todo lo que haces finalmente te alcanza, y lo hizo. La dulce e inocente voz con la que hablaba contrastaba con la imagen de las 19 puñaladas que le había propinado a su mejor amiga pocas horas antes. Los detectives estaban sorprendidos y en shock por la brutalidad de este crimen. Pero antes de continuar, déjame te cuento sobre quién es Slenderman. Es un personaje ficticio creado por Eric Knudsen en 2009 como una creepypasta, que esto de creepypastas son historias cortas de terror que suelen compartirse por internet. Supuestamente este monito o este personaje se encontraría viviendo en los bosques donde acosa a los niños. Morgan y Anissa habían descubierto a Slenderman en una web de creepypastas y comentaron estar convencidas de que este mono era real. Habían planeado quitarle la vida a Peyton para proteger a sus familiares. Sostenían que una vez consumado el crimen, ellas le habrían probado a este siniestro hombre imaginario su lealtad. Entonces serían sus sirvientas y vivirían con él en su gran mansión. Y explicaron que esa mansión estaba en el lugar del parque donde pretendían llegar después del crimen. Ahora pasémonos a la vida de estas tres amigas. Morgan y Peyton se hicieron amigas en 4º grado. Morgan era una niña solitaria y Peyton sentía mucha pena por ella cuando la vio sentada sola en la escuela. Fue entonces a acompañarla y terminaron convertidas en mejores amigas. Se visitaban después de clases e iban a dormir a sus casas y vivían haciendo bromas. Morgan bautizó a Peyton como Bella, como ya te había comentado. Ella fue durante mucho tiempo mi única amiga, le confesaría Morgan a la policía en el primer interrogatorio. Se decía que Morgan era una chica rara y que Peyton se daba cuenta de esto, pero aún así la quería. Ser rara no era una condición excluyente para su afecto hacia ella. Todo cambió cuando en 6º grado entró Anissa al colegio.
Morgan ya estaba obsesionada con este personaje de Slenderman y ella y Anissa congeniaron enseguida y con Peyton pasaron a ser un trío de mejores amigas. Peyton tuvo que aprender a aceptar a Anissa aunque no le caía del todo bien. Fue en ese tiempo que la obsesión de sus amigas por Slenderman se volvió absolutamente patológica. Morgan y Anissa no hablaban de otra cosa, pero nadie más allá de Peyton lo sabía. Peyton se mostraba incómoda y temía a ese personaje ficticio que ellas veneraban. Incluso llegó a considerar terminar su amistad con ellas, pero no lo hizo. Después de todo, eran sus mejores amigas y en el colegio ninguna de las dos tenía problemas de disciplina. Nadie estaba preparado para lo que vendría. Después del crimen se sabrían muchas cosas más. Por ejemplo, que Morgan y Anissa venían planeándolo desde hacía meses. Que en el autobús escolar hablaban del tema aprovechando que había mucho ruido y nadie las escuchaba. Que tenían armado un vocabulario en código para mencionar las palabras claves como cuchillo y matar sin que nadie pudiera entenderlas. De hecho, habían planeado quitarle la vida a Peyton mientras dormía esa misma noche de la pijamada. Tenían pensado taparle la boca con cinta adhesiva para que no gritara y luego acuchillarla en el cuello. Morgan puso el despertador a las 2 de la mañana y se acostó con los auriculares puestos para escuchar solamente ella. Cuando sonó la alarma, Morgan despertó a Anissa, pero estaban tan cansadas y dormidas que decidieron que era mejor dejar el asunto para más tarde y se durmieron otro rato. Se levantaron muy temprano, cerca de las 6 de la mañana, se disfrazaron de princesas y conversaban en voz baja sobre lo que harían mientras Peyton se cambiaba. El siguiente plan era hacerlo en el baño público del parque. Le pidieron permiso a la madre de Morgan para ir al parque David y antes de salir Morgan tomó un cuchillo grande de la cocina y lo escondió debajo de su ropa. La idea era sentar a Peyton en el inodoro y terminarla ahí mismo. Era muy conveniente, pensaron, porque en ese lugar había una rejilla por donde podría escurrir fácilmente la sangre, que sería muchísima. Anissa diría luego a la policía saber muy bien que para quitarle la vida a alguien no hay que mirar a la víctima a los ojos y es mejor hacerlo cuando está inconsciente o dormida. ¿Te puedes imaginar a una niña de 12 años pensando de esa manera? No sé, es demasiado perturbable. Pero bueno, seguimos. Fue por eso que en los baños públicos Anissa quiso primero desmayar a Peyton golpeando su cabeza contra el concreto de la pared, pero no resultó. Morgan entonces propuso ir hasta el bosque a observar los pájaros y a jugar. Peyton se había enfadado con el golpe, pero desconociendo la finalidad macabra de este juego, siguió con ellas hasta el parque. Cuando estuvieron entre los árboles y la vegetación, Morgan y Anissa sugirieron jugar a las escondidas. El juego comenzaría con Morgan contando y con Anissa y Peyton escondiéndose. Entonces Anissa le exigió a Peyton que se acostara y se escondiera y ya sabes qué fue lo que sucedió. El policía que la interrogó le preguntó a Morgan qué hizo en ese exacto momento cuando la atacó. Ella, molesta por tener que volver a explicar lo que ya había contado, movió sus puños de arriba hacia abajo como un cuchillo y repitió 8 veces: "La apuñalé". Si bien la historia tiene detalles que varían según se tomó el relato de Morgan o el de Anissa, se comprobó que la que concretó el ataque fue Morgan, mientras Anissa fue una espectadora muy colaborativa. Que aquí se aplica el dicho que dice: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, las dos eran culpables. Finalmente, en septiembre del 2014, Peyton pudo volver a clases y ya no estaba Morgan sentada a su lado, ni Anissa molestándola. Sus ex amigas estaban bajo un proceso judicial y médico que intentaban discernir qué había pasado por sus mentes para llegar a cometer semejante horror. El retorno a la vida para Peyton fue traumática porque el miedo todavía la acorralaba, sobre todo por las noches. En agosto del 2017, Anissa
se declaró culpable de intento de homicidio en segundo grado y en diciembre de ese mismo año fue sentenciada a 25 años en una institución psiquiátrica luego de que fueron declaradas enfermas mentales al momento de efectuar el ataque. Estará ahí hasta cuando cumpla 37 años, mientras que por el otro lado Morgan se declaró culpable de intento de homicidio en primer grado y fue condenada a 40 años de reclusión en una unidad mental con tratamiento psiquiátrico. Podría estar presa hasta los 53 años y fue diagnosticada con esquizofrenia y trastorno desafiante. Se supo que desde muy pequeña escuchaba voces y tenía alucinaciones. Peyton, si pudiera decirle algo a Morgan, curiosamente le daría las gracias. Probablemente primero le daría las gracias porque gracias a lo que ella hizo yo tengo la vida que hoy tengo. A los 12 años no tenía un plan, pero ahora, después de todo lo que pasé, lo tengo. Parecería que nadie que hubiera pasado por lo que yo pasé podría decir eso, pero verdaderamente es lo que yo siento. Sin toda aquella situación no sería quien soy hoy. Esto fue lo que Peyton dijo, que con esto se refiere a sus planes por estudiar medicina. Lo ocurrido sobre su cuerpo plantó la semilla vocacional. Want to let Bella and her family know I'm sorry. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Pepe Misterio MX, en Facebook como Pepe Misterio MX, en YouTube como Pepe Misterio y en Twitter como Misterio Pepe. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.